Ya se está transmitiendo. Si gustan, ya empezamos. Vamos, Les. Ya, perdón, así. El Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Noriel Hurtado González y el vicepresidente Alberto Morales Olvera, y nuestros compañeros y miembros del OPEG, Gladys Paola Flores Colín, Verónica Bello Herrera y Leslie Mendoza, su servidora. Le dan la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de geoconferencias que lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del maestro en ciencias Carlos Antonio de la Torre, quien nos dará una ponencia que lleva por título Actividad volcánica pliniana, implicaciones y caso del volcán Popocatépetl. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación daré lectura a su semblanza. El maestro Carlos realizó sus estudios de Ingeniería Geológica en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional, en el periodo 2012 a 2016. Posteriormente, realizó su maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales en la misma institución en el periodo 2017 a 2019, donde realizó su tesis que lleva por nombre Caracterización del contenido de volátiles utilizando inclusiones magmáticas para entender las dinámicas eruptivas en el volcán Popocatépetl a través del tiempo. Durante su maestría, en el 2018, realizó un curso titulado Mineral Hosted Melt Inclusions. How do you read the stories today have to tell in Woods Hole Oceanographic Institution, Boston, en Estados Unidos? Durante su tiempo como estudiante fue acreedor a la presea Miguel de Anda y Barrera, premio al alumno con mejor desempeño académico a nivel de posgrado de la ESIA Ticomán. También fue parte del programa institucional de formación de investigadores BIEFI del 2015 al 2019, donde colaboró activamente en diferentes proyectos como caracterización de 3 depósitos más antiguos de 23,000 años de la Sierra Nevada, México, petrogénesis de la erupción pliniana que produjo el depósito Pink Pómez del volcán Popocatépetl hace 1100 años, monitoreo petrológico del volcán Popocatépetl, México, escala del tiempo del ascenso de los magmas desde el manto a la corteza para diferentes tipos de volcanes, monogenético versus poligenético, a cargo de la doctora Julie Roberts. Además, el maestro Carlos ha presentado sus trabajos en congresos de escala internacional, como International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior, American Geophysics Union en el 2018, el primer congreso de Asociación Latinoamericana de Volcanología en 2020 y The Goldsmiths Conference 2020. Actualmente es catedrático de la Universidad Tec Milenio Campus Ferrería, mientras sigue trabajando activamente en 2 artículos que serán publicados el presente año. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias y le cedo la palabra al ingeniero. Okay, pues ya estamos todos listos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lupec por invitarme. Y pues yo creo que ya tenemos que empezar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues como principal objetivo que yo tengo con esta presentación son los siguientes puntos que les voy a mencionar. Me gustaría que al final de esta presentación pues entendamos un poquito mejor lo que son los estilos eruptivos, entre ellos enfocándonos principalmente en las erupciones plinianas. También voy a dar a conocer algunos ejemplos de erupciones históricas que han afectado actividades humanas, no solamente desde un punto de vista monetario, sino también desde un punto de vista de pérdidas humanas. No necesariamente todos mis ejemplos son por erupciones plinianas, me gusta hacer el contraste, para posteriormente aterrizar a lo que es México y más localmente o enfocado al volcán Popocatépetl. Vamos a conocer su historial eruptivo pliniano y pues después de todo esto, pues saber si es posible o no entonces que el volcán Popocatépetl genere este tipo de actividad volcánica. ¿De acuerdo? Ya a lo largo de sus conferencias he visto la mayoría, muchos colegas investigadores han hablado sobre qué propicia erupciones, dónde están focalizadas. Esto solamente es un poquito más para complementar esta información, pues sabemos o hemos escuchado acerca del Cinturón del Fuego del Pacífico, ¿no? Precisamente se presta a la subducción tectónica, pues es la placa pacífica subduciendo prácticamente a diferentes tipos
de placas continentales o mixtas que pues al final de cuentas generan esta actividad volcánica tan remarcada. Hay algunas excepciones, pero en general pues la mayoría del vulcanismo está denominado o está representado en zonas de subducción, pues el caso de México no es la excepción. Ahora, algunos datos curiosos: existen alrededor de 500 volcanes activos en la Tierra, ¿de acuerdo? Con más de 500 millones de personas viviendo cerca de ellos. Es por eso que la volcanología sigue siendo, o el monitoreo volcánico sigue siendo algo importante para garantizar que estas personas, estas poblaciones, pues no estén en un riesgo, ¿de acuerdo? Por otro lado, en promedio, 50 volcanes hacen erupción cada año, pues incluyendo el Popocatépetl, y no necesariamente tienen que ser erupciones fuertes o potentes que tomen vidas humanas. Simplemente esta actividad es un ciclo natural a lo largo de la historia de la Tierra, y pues es interesante y es muy, muy divertido estudiarlo, ¿de acuerdo? Ahora quizás la pregunta clave aquí sería si una erupción entonces volcánica afecta a los seres humanos y en qué sentido. Quizás si entrevistamos a personas viviendo ya sea en Amecameca, Santiago Salicintla, San Nicolás de los Ranchos, que son pequeñas comunidades cercanas al Popocatépetl, pues nos podrían dar muchísimos ejemplos, ¿no?, de lo que tienen que sufrir debido a la actividad del Popocatépetl, incluyendo la ceniza. Sin embargo, aparentemente nos gusta mucho olvidar las grandes repercusiones que han tenido algunas erupciones históricas, ¿de acuerdo? Quizás no fue tan buena idea la persona que escribió esto escribirlo en su auto, porque sabemos que la ceniza es abrasiva, ¿no? Entonces probablemente se le marcó ahí. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vuelvo a repetir, ahorita los siguientes ejemplos que voy a dar no son erupciones plinianas, vamos a definirlas después. Y me gustaría empezar con la erupción del volcán impronunciable islandés, Eyjafjallajökull, algo así, en Islandia, en abril del 2010. Quizás este es un muy, muy buen ejemplo sobre lo que una erupción tipo peliana, dirigida o horizontal, puede generar. Al final de cuentas, en abril de este año, esta erupción generó una columna, quizás no tan alta comparada con otras, y quizás no tan fuerte, pero lo que hizo fue que esta nube de ceniza terminó invadiendo la parte norte de Europa. Esto tuvo varias repercusiones durante una semana completa, ya que varios vuelos, o más bien la mayoría de los vuelos en la zona norte de Europa, se vieron afectados. Estamos hablando de 95,000 vuelos cancelados, pues esto obviamente representó la pérdida de billones de euros para todo el continente europeo. Únicamente una erupción que duró un par de días generó pérdidas de billones de euros, ¿ok? Muchísimas personas, en este caso, tuvieron que ser reasignadas, tuvieron que encontrar otro tipo de medios para viajar, y pues el punto es que esa semana se vivió un caos muy importante. A pesar de, no se perdieron vidas humanas, no como otro caso muy importante, y pues este ya nos tocó más cercano, sobre el volcán de fuego de Guatemala. Justamente el 4 de junio del 2018, pues hay que aterrizar un poquito. El volcán de fuego de Guatemala, al igual que el Popocatépetl, es un estratovolcán. De hecho, es muy afín al volcán Popocatépetl, también están relativamente cercanos geográficamente hablando, aunque el Popo es un poquito más alto. Generó una columna eruptiva de 14 kilómetros de altura, y pues en esta ocasión sí hubo fallecidos. Estamos hablando de más de 300 muertes y varios heridos, ¿de acuerdo? Se evacuaron a un poco más de 2,000 personas en comunidades circundantes, y también nos sirvió como una lección por no tener buenas infraestructuras que permitieran una propia evacuación, pues varias de estas muertes se pudieron haber evitado si hubieran tenido una mejor infraestructura. No se trata de criticar, sino se trata de poner un ejemplo. Esto podría en algún momento pasar en el volcán Popocatépetl, y hay comunidades viviendo muy cercanas a tan solo el municipio de Santiago Salicintla. Está a menos de 7 kilómetros del cráter, entonces sí es algo que podría ser un poco alarmante. Estos son algunos ejemplos de los flujos del Surge y de todo lo que provocó este volcán en esta fecha, y pues no, creo que no puedo mentir en esta
en estas imágenes, pues sí se ve bastante alarmante, ¿no? Carros huyendo. Y pues sí, efectivamente, este tipo de erupción fue lo que provocó un saldo de 300 muertos y muchos heridos. ¿De acuerdo? Ahora, hablando de tipos de actividad volcánica, pues ya conocemos algunas, tanto las erupciones que forman los volcanes escudos, como la erupción hawaiana, o el comportamiento que actualmente tiene el Popocatépetl, que si lo vemos es prácticamente erupciones de tipo vulcanianas y de tipo estrombolianas. Tipo vulcaniana, cuando se forman estos domos, precisamente tapones de magma, que posteriormente generan una sobrepresión, explotan y generan columnas relativamente pequeñas, menores a 10 kilómetros de altura. Y por otro lado, las erupciones estrombolianas, que es cuando ya tenemos esta idea quizás más romántica de las chispitas de lava saltando del volcán. La diferencia entre ellas es el rol que juegan los gases o volátiles, pues cuando uno domina más que el otro. Por otro lado, la erupción islandesa que acabo de comentar sería una erupción tipo peliana, y pues erupciones plinianas son estas erupciones de muy, muy alta explosividad, y pues de estas son de las que vamos a estar mencionando en lo que resta de esta charla, ¿de acuerdo? ¿Qué define una erupción pliniana y principalmente qué nos ayuda a diferenciarla de las erupciones volcánicas? Pues estas se caracterizan por ser de mucha más alta explosividad, ¿de acuerdo? Son erupciones muy, muy explosivas. Generalmente también terminan destruyendo parte del edificio volcánico, que obviamente hace que se vuelva más súbita después. Las caracterizan también una gran liberación de volátiles. Vamos a ver un muy buen ejemplo de consecuencias sobre esto. Y también una gran liberación de material. Estamos hablando, aunque no es una regla, generalmente más de 1 kilómetro cúbico de material eyectado. Es difícil realmente imaginar cuánto es 1 kilómetro cúbico, ¿de acuerdo? Podemos decir, bueno, yo todos los días camino como unos 5 o 6 kilómetros, o no sé, sí he caminado 1 kilómetro cuando voy al centro comercial, lo que sea. Pero para los seres humanos, en cuestiones volumétricas, estimar 1 kilómetro cúbico de material realmente es difícil, ¿de acuerdo? Así que por eso vamos a hacer una equivalencia. Estamos hablando de que 1 kilómetro cúbico de material es igual a rellenar 550 veces el Estadio Azteca. Cuando vemos este tipo de ejemplos es cuando empezamos a comprender, oye, espérate, una erupción que genera 550 estadios aztecas llenos de puro material incandescente cayendo por el cielo, pues ya parece algo que es más alarmante, ¿no? Este tipo de erupciones tienen columnas, igual tampoco es algo tan fijo, pero generalmente de 20 kilómetros de altura. Un poco menos que esto ya se consideran erupciones o subplinianas, dependiendo el material, o bien vulcanianas y estrombolianas, respectivamente. Este tipo de actividades puede llegar a durar desde horas hasta días, y pues tenemos una recurrencia, esto sí es muy discutido, pero podemos decir que al menos cada 1000 años en el mundo ocurre un tipo de erupción, ¿de acuerdo? Uno de los ejemplos favoritos que tengo para explicar las consecuencias de una erupción pliniana es el caso de Tambora, en Indonesia, en 1815. ¿De acuerdo? Pues es un volcán de 52,000 años de edad, prácticamente casi el doble de la configuración actual del volcán Popocatépetl, y es un volcán que al hacer esta erupción prácticamente se degolló. Estamos hablando de que se estima que el volcán tenía una configuración con una altura de 4,300 metros sobre el nivel del mar. Pasada esta erupción, prácticamente una tercera parte del volcán desaparece o es destruida, un colapso que dejó un cráter de 38 kilómetros cuadrados, y pues que ahora pues tiene esta configuración, ¿no? 2,850 metros sobre el nivel del mar. Pues vamos a ver qué hizo, ¿de acuerdo? Al igual que muchos otros volcanes, se consideraba extinto hasta que despierte en el año 1812, con pequeñas fumarolas que no representaban motivo de alarma aparente. 3 años después, el 5 de abril, se intensifica esta actividad para 5 días después generar esta supercolumna eruptiva. Estamos hablando de 43 kilómetros de altura de la columna. Pues obviamente estas
esta dispersión de material piroclástico, cenizas, llegan a la estratosfera y pues en la zona de sombrilla, que es la zona más alta a la que llega la erupción pliniana, se dispersa durante, o más bien en un radio de 600 kilómetros y causando oscuridad en este radio de 600 kilómetros por varios días. No se vio la luz del sol. Desafortunadamente, pues no había personas que pudieran no ver la luz del sol porque pues en pocas horas pues esta erupción acabó con la vida de muchas personas. Vamos a también contar esto. Esto está representado, esto también lo tomé de Clive Oppenheimer, sobre cuáles las isopletas. Si recordamos bien, las isopletas son estas isolíneas en las cuales vamos a encontrar, dependiendo el número, el grosor del material. Estamos hablando de que, pues si consideramos aquí Islandia, llega hasta 1 centímetro de material la isopleta, y en las islas afines podemos tener hasta 100 centímetros. Estamos hablando prácticamente 1 metro de material depositado por esta erupción, pues obviamente que sepulta poblados. Tan solo también este tipo de erupción genera un tsunami que choca contra las costas de Sumbawa y también destruye un poblado. En total, podemos considerar, o se considera que el... Perdón. Mi presentación nos está cambiando de diapositiva. ¿Cómo? ¿No se está cambiando? Mi presentación, ajá, no se está cambiando. A ver, ¿qué es lo último que están viendo? Es la presentación, con la que inició. ¿Sigue siendo con la que se inició? Sí. Sí ¿No se han estaba visto cambiando, pero después ya no. ¿Se regresó? Ok, vamos a dejar de compartir y retomamos, ¿de acuerdo? Sí, gracias. ¿Se observa ahora? Sí. Ok, creo que van a necesitar decirme qué es lo último que lograron ver. ¿Vieron esto? No. ¿Desde cuándo no ven? ¿Qué dificultades técnicas? Sí. Me Ok, parece. ¿sí? Sí. ¿Desde aquí? Sí, por favor. Ok. Bueno, vamos a hacer una recapitulación rápida entonces de lo que he dicho. Si no se vuelve a ver, por favor, avísenme. Sí, gracias. Entonces, tipos de erupciones plinianas, ya vimos, vulcanianas, estrombolianas, pelianas, plinianas. Esto que estaba hablando hace poco era la zona de sombrilla, que es la máxima altura. Para el caso Tambora llegó a la estratosfera antes de empezar a caer. ¿Qué características tiene la erupción pliniana? Pues ya vimos, alta explosividad, liberación de volátiles, material, cuántos estadios aztecas se llenan, la altura y la recurrencia. Y este es el Monte Tambora, ¿de acuerdo? Si no lo habían visto, otra vez lo presento. El cráter de 38 kilómetros cuadrados, el famoso cráter que se degolló. ¿Ok? Ahora bien, estamos hablando entonces de los estragos que causó la erupción de 43 kilómetros. El volcán Tambora está aquí, justamente una isla vecina a Sumbawa, en Indonesia, ¿de acuerdo? Y nos quedamos aquí, en este tipo de isopletas, ¿de acuerdo? Estas son las isopletas de 1 hasta 100 centímetros, desde donde estamos aquí el Monte Tambora, y pues todas las islas que resultaban afectadas. Hay que recordar que la dispersión de las cenizas pues va también según la dirección del viento, ¿de acuerdo? Pues sube la columna a 43 kilómetros y luego el viento decidió que se fuera para allá o en dirección noroeste, y pues así fue como se tienen este tipo de depósitos, ¿de acuerdo? Haciendo la recapitulación de esta erupción, sabemos entonces que el volumen del material piroclástico eyecta 160 kilómetros cúbicos, ¿de acuerdo? Si recordamos el ejemplo anterior, 1 kilómetro cúbico era equivalente a 550 estados aztecas, pues ya entonces nos empezamos a imaginar las dimensiones, en verdad, de este súper ultra erupción, una erupción ultrapliniana.
También es importante discutir que se liberan más de 120 millones de toneladas de azufre a la atmósfera y solo la erupción, los momentos que duró, mató a cerca de 90,000 personas, incluyendo al poblado que vivía en la isla Tambora y a la pequeña aldea de Sumbawa que quedó arrasada por el tsunami. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante la liberación de gases? Es porque justamente el siguiente año generó un fenómeno climático muy interesante que fue después denominado como el año sin verano. Las altas concentraciones que teníamos de azufre disuelto en la atmósfera, esto lo sabemos también por glaciología, estudiando fragmentos de hielo con las concentraciones de estos gases que coinciden precisamente con la erupción. Bueno, hubo un declive generalizado de temperatura, en algunos lugares llegó hasta menos 3 grados a la media, ¿de acuerdo? No es que todo el planeta estuvo a menos 3, más bien, si en la Ciudad de México estamos una media de 27, pues pasó a 24, o per se. El punto es que, pues fue una erupción que tuvo bastantes repercusiones económicas, incluyendo pues mucha hambruna que se vivió en este año por que la vegetación no creció como debería o como se esperaba. Entonces tuvo varias secuelas durante varios años, tardó un par de años en restablecerse la temperatura en todo el globo y pues es importante que también se discuta. Para el 2004 se descubre el poblado, de nuevo, que quedó sepultado, se le denominó la Pompeya del Este, ¿ok? Pues nos regala también algunas fotografías. No por nada se ganó el nombre, pues es similar a lo que pasó con el Monte Etna. Y bueno, ahora esto fue para 1815, tomando en cuenta ahora qué pudo haber pasado, qué podría haber pasado. Solo hay que pensar qué podría haber pasado, qué pasaría si esto volviera a pasar, si el volcán Tambora ahora vuelve a hacer lo que ya hizo o lo que supo hacer en 2021. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que con el crecimiento demográfico actual, pues un suceso similar podría afectar no solamente a 90,000 personas, podría afectar hasta 90 o hasta 20 millones de personas. ¿De acuerdo? Es importante tener en consideración esto. Ahora bien, quizás vamos a regresarnos a nuestro propio continente. ¿México ha tenido erupciones plinianas? La respuesta es sí. De hecho, la última erupción pliniana en el país sucedió hace 38 años. No miles de años, no cientos de años, 38 años, ¿de acuerdo? Y pues estamos hablando, lógicamente, del volcán Chichonal en 1982. Pasó algo similar al Monte Tambora, pero en chiquito, nivel México, en el cual, pues, el volcán antes de su erupción en 1982 se veía así. También se degolla y pues tenemos la configuración actual así. Estamos hablando de que el cráter no tiene poco más, dependiendo de a dónde midamos, de 1 kilómetro de diámetro. Entonces, el material piroclástico eyectado por este volcán se estima en 0.5 kilómetros cúbicos. Si se fijan, ya bajamos de dimensiones al ejemplo anterior. Una columna eruptiva de 17 kilómetros. Tuvo una duración, la erupción más fuerte, de 30 minutos. Aún así, esto, y todavía no lo menciono, en el índice de explosividad volcánica tuvo una calificación de 5. Este índice de explosividad volcánica, pues es como caracterizamos qué tan fuerte o qué tan débil fue la actividad volcánica, ¿ok? ¿Cuándo o dónde? A números mayores, hasta 8, estamos hablando de erupciones ultraplinianas y bajando a erupciones vulcanianas y estrombolianas de menor riesgo. Esta erupción dejó cerca de 1,775 desaparecidos, 124 muertos confirmados, y haciendo el recuento de los daños al final, es una pérdida monetaria de 3.3 millones de dólares. ¿Ok? Y no voy a mencionar más sobre este volcán, porque de hecho van a tener a la experta hablándoles de esto, de las erupciones del volcán Chichonal, me parece el viernes, la maestra Adriana, y pues esa ni yo me la voy a perder, esa charla. Muy bien, vamos a seguir. Ahora sí, vamos a hablar de mi volcán favorito, el volcán Popocatépetl, ¿de acuerdo? Creo que no, para los mexicanos quizás es un volcán que no necesita presentación, y
quizás definirlo un poquito más geológicamente, ¿sí? Al igual que el volcán de Guatemala es un estratovolcán, pues intercalación, ¿no?, de depósitos piroclásticos y flujos lábicos. En este caso, la composición es andesítica, dacítica, y pues está justamente en la parte central, casi central, de la cinturón volcánico transmexicano. Vamos a saber también que queda muy cerca de la Ciudad de México. Por mucho, muy cerca, hablo de 60 kilómetros, que quizás no lo parezca tan cerca, pero en términos de explosiones geológicas volcánicas, quizás sí estamos muy cerca. ¿Ok? Y su configuración actual, estamos hablando del cono moderno del volcán Popocatépetl, data de hace 23.500 años. Hasta en esta época, hace 23.500 años, se destruye el Paleopopo o el cono de Nexpayantla y antes el de Ventorrillo, y pues a partir de esta fecha nace el Popo como lo conocemos, ¿de acuerdo? Desde entonces, el volcán despierta, bueno, tuvo actividades que vamos a discutir para que desde 1994, 21 de diciembre, despierte el volcán. Tuvo una erupción mucho más fuerte en el 1996 y desde entonces ha tenido episodios exclusivamente vulcanianos y estrombolianos. ¿A qué nos referimos con esto? Una vez más, formación de domo, destrucción, columnas eruptivas pequeñas. La mayor fue en el año 2000 o en el 97. Esas son las dos más grandes que ha tenido. Ahorita no recuerdo cuál le gana cuál, pero para noviembre del 2019, un dato que tengo que actualizar ya, se habían reportado 85 formaciones y consecuentes destrucciones de domo. Sin embargo, a pesar de que es un poco espectacular este tipo de imágenes, aún así no han representado tal cual un peligro inminente, ¿no?, para los pobladores. Considerando esta columna eruptiva, estamos hablando y tomando como referencia a la escala del volcán Popocatépetl, no debe tener más de 5 o 6 kilómetros de altura. Ahora bien, retomando a la actividad pliniana, pues el volcán Popocatépetl tiene al menos el registro geológico o depósitos de 7 erupciones plinianas, ¿de acuerdo? Tenemos al menos 7 depósitos plinianos producidos por el volcán Popocatépetl en diferentes años, en los pasados 23.500 años, siendo la última erupción que produjo el depósito de Pink Pómez hace 1100 años, Lorenzo Pómez hace 2100, Ocre hace casi 5000 años. Tuvimos un periodo de cerca de 3000, un poco más de 3000 años de quietud, donde solamente tenemos cenizas. Tutti Frutti hace 14.100 años, junto con Milky y Grey Pómez. Y finalmente White Pómez, que es cuando se destruye el Paleopopo y nace el actual. De acuerdo, hace 23.500 años, que lógicamente, pues tuvo su depósito. ¿Ok? Entonces, también esto ya lo empecé a aterrizar. La dispersión o la zona de sombrilla junto con los depósitos plinianos, los depósitos de caída, van a ir según la dirección del viento. Bueno, pues es importante mencionar que hace 14.100 años la erupción Tutti Frutti fue dirigida hacia lo que hoy en día es la Ciudad de México. Obviamente hace 14.100 años pues no había una megalópolis como lo que es la Ciudad de México actualmente, pero lo que sí es importante y es un muy buen dato de estudio es que si nos ponemos a escarbar, estas son isopletas de 10 centímetros, si nos ponemos a escarbar en lo que es la Ciudad de México, pues vamos a encontrar en algún momento esta capa de 10 centímetros depositada por la erupción Tutti Frutti. Y no se considera todavía la erupción más potente. La erupción más potente la produjo White Pómez con cerca de 8.5 kilómetros cúbicos de material. Otra cosa importante que mencionar aquí es que no se encuentran estudiadas todas las depósitos. La Pómez Lorenzo y la Pink Pómez todavía se han hecho muy pocos estudios sobre ellas y todavía no se estima la cantidad o el volumen de la erupción que produjo esto. Y ya, como un punto de referencia, una vez más, en equivalente en estadios aztecas, la White Pómez le genera cerca de 4.722 estadios aztecas de material. Ahora, si hemos sido observadores, podemos decir, bueno, quizás la erupción de Tutti Frutti hace 14.100 años
no pudo afectar a los seres humanos, pero las últimas 3 erupciones sí tienen connotación en la historia prehispánica. De hecho, en su artículo, el doctor Clausiev pues infiere, o más bien asevera, que las últimas 3 episodios plinianos, estas sí debieron haber destruido la vegetación, así como la fauna, en un radio de 30 kilómetros alrededor del volcán. Esto sí es lógico asumir que se afectó. Y pues también se han encontrado muchísimos vestigios, milpas, restos de viviendas, artefactos prehispánicos sepultados entre los depósitos plinianos del volcán Popocatépetl. Y esto no solo ha sido en una localidad, han sido en varias localidades, pues prácticamente podemos decir, por ejemplo, en algunas como San Nicolás de los Ranchos, Cholula, San Pedro de Atlixco, donde hemos encontrado este tipo de evidencias de asentamientos humanos o de actividad humana que quedó sepultada bajo esta actividad pliniana. ¿De acuerdo? De hecho, en una práctica que tuvimos hace ya varios años en el laboratorio, encontramos un cachito de cerámica. No recuerdo quién se la quedó, es un hecho que yo no. Pero bueno, y de hecho también hacen algunas inferencias. Pudo haber sido posible que el abandono de Cholula y Cacaxtla está relacionado al tiempo de la segunda más reciente actividad pliniana, pudo haber sido esta la consecuencia del desalojo de estas ciudades y también, por ende, la sobrepoblación que se vivió en Tenochtitlan debido a estos movimientos migratorios. De repente muchas personas llegaron a Tenochtitlan y pues esto causó algunas consecuencias importantes en la comunidad. Entonces, en la época prehispánica quizás no tenemos tanto registro histórico de esto, pero sí sabemos que el volcán afectó de manera directa a este tipo de poblaciones, ¿de acuerdo? Ahora bien, hasta este momento hemos visto 2 escenarios explosivos o 2 tipos de escenarios explosivos en el volcán Popocatépetl. Tenemos los episodios actuales, generación de domo, destrucción de domo, columnas eruptivas pequeñitas, y tenemos al menos evidencia de 7 erupciones plinianas fuertes que generaron depósitos importantes y que uno lo podemos encontrar en la Ciudad de México. Ahora bien, la pregunta que yo traté de responder durante mis 2 años de maestría es la siguiente. ¿Qué tiene que cambiar entonces para que el volcán Popocatépetl pase de este escenario a este escenario? ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que cambiar para que en algún momento el volcán Popocatépetl pueda volver a ser una erupción pliniana? ¿Es algo que puede pasar el día de mañana o es algo que tiene que pasar en 100 años después de que pasen muchas cosas? Pues es algo que se tenía, o más bien que yo consideré dedicarle mi tiempo. ¿Qué herramienta es la más usada? Y lo tengo que explicar porque a partir de esto surge la magia. Son las implosiones magmáticas, ¿de acuerdo? De hecho, tienen a la experta de México en implosiones magmáticas dando clases, la profesora doctora Julie Roberts. Pues ella les puede explicar muchísimo mejor esto después con más calma. Pero ya vimos también esto. El magma lo componen 3 componentes, una fase fundida, una fase de cristales y una fase gaseosa. ¿Ok? Ahora vamos a concentrarnos en las últimas 2, la fase de cristales y la fase fundida. Las primeras 2, perdón. Donde tenemos la fase fundida, el melt, en la cual están creciendo un par de cristales en el magma. Luego, debido a una irregularidad en la red cristalina, pues se crea un espacio perfecto para que el magma quede adherido en la superficie de un cristal. Cuando llega un proceso de una segunda ola de crecimiento, por así decirlo, en los cristales, es cuando precisamente queda atrapada esta porción de magma que no cristaliza, simplemente queda atrapada dentro de un cristal. Es por eso que está bien el término que podemos acuñarle como inclusión magmática. Es una inclusión de magma dentro de un cristal. También las podemos conocer en la literatura como inclusiones de fundido, que es la traducción literal de melt inclusions, o bien como inclusiones vítreas, porque si recordamos bien, una inclusión es vidrio. Este cristal, cuando sale después a la superficie, el magma se enfría tan rápido que magma con frío
muy rápido, pues se transforma en vidrio, ¿de acuerdo? Y se ven más o menos así. Una de las cualidades que hacen únicas a las inclusiones para estudiarlas es su capacidad de preservar la información instantánea del magma. ¿A qué me refiero con esto? Esta gotita de magma atrapada aquí, digamos que tomó la fotografía de la cámara magmática. Esta gotita de magma, una vez afuera, es representativa. Este magma nos dice cómo era la composición química del magma allá abajo en profundidad, qué cantidad de agua teníamos, cómo era la presión, cómo era la temperatura incluso. Toda esta información está almacenada en una gotita de 90 micrones. Estamos hablando de cosas que no podemos ver a simple vista. ¿Qué se sabía antes de que empezara mi estudio? Pues prácticamente en 2 artículos diferentes visualizaban el Popo más o menos así. Un conjunto de diques por los cuales el magma ascendía a la superficie. No, aquí rompemos esta idea romántica de que existe debajo de cada volcán una cámara magmática que abastece las erupciones, pues en el caso del Popocatépetl, al menos para la muestra de 1997, que fue la que ocuparon, no parece haber presencia de este tipo de reservorio. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabíamos qué ocurría con las erupciones volcanianas, pues ahora mi trabajo se enfocó en estudiar cómo se vería entonces el sistema magmático para las erupciones plinianas, ¿de acuerdo? Intentamos ser lo más representativos posibles. Tomamos una muestra de la primera erupción pliniana del Popo actual y de la última, hace 23.500 años, hace 1.100 años, pues tomamos muestras, pómez, fragmentos de pómez representativos que después trituramos para conseguir muy buenos cristales que con suerte tuvieran inclusiones magmáticas que después se desbastaron y pues tuvimos laminitas de cristales con inclusiones expuestas, a las cuales les hicimos estudios de espectroscopía infrarroja para saber su contenido de agua y CO2 y estudios de microsonda electrónica para ver los elementos mayores del magma, de los cristales, y también algunos gases menores como el azufre y el cloro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar un poquito de los resultados que obtuvimos. A partir de este momento, para que aterricemos todos bien, las nubes y los triángulos invertidos son de muestras de 1997, de una actividad vulcaniana del Popo, mientras que los circulitos azules y los rombos rojos son plinianas. Los azules hace 1.100 años de la erupción Big Pómez y los rojos hace 23.500 años de la erupción White Pómez. ¿De acuerdo? Estamos viendo aquí, entonces, cuál es la composición y clasificación química en el diagrama de TAS y en diagramas Harker. Algo que quiero que observemos todos es que siempre caen dentro de los mismos parámetros, tanto las erupciones actuales como las erupciones plinianas. ¿Qué estamos hablando aquí? Hace una inferencia de que tenemos la misma química del magma, pues estamos hablando de inclusiones magmáticas, estamos estudiando magma. Y la composición en las mismas fases cristalográficas, pues infiere que es la misma composición química. Hicimos química mineral y geotermometría. Y los termómetros nos sirvieron para calcular la presión. Esto vamos a verlo un poquito más adelante. Pero de igual forma que con los elementos mayores en el magma, los cristales también se reproducen. Estamos hablando de que estos fueron de una muestra de ceniza del 2012, del Popo, pues tanto plagioclasas como clinopiroxenos como ortopiroxenos tienen exactamente la misma composición. ¿Ok? Esto es importante también, que después vamos a terminar discutiendo esto. Ahora bien, algo que también puede ser muy útil cuando estamos usando inclusiones magmáticas es hacer modelos barométricos. ¿Qué quiere decir esto? Pues la relación entre el CO2 y el agua disueltos en el magma, disueltos en nuestras inclusiones magmáticas, nos da la presión a la cual esta inclusión magmática se entrampó.
o bien la profundidad de cristalización. Si estos puntitos azules de la erupción Pink Pómez hace 1100 años se estaban creando en fases de ortopiroxenos, pues podemos saber a qué profundidad estaba cristalizando mi fase de ortopiroxeno. Los triángulos invertidos son olivinos, los círculos y los rombos son ortopiroxenos. Entonces sabemos que, una vez más, para la erupción vulcaniana de 1997, tenemos que de aquí, de 425, 430 megapascales hasta acá arriba, hasta 0 megapascales, todo el tiempo la fase de olivino se encontraba cristalizando. ¿Ok? Para las fases de ortopiroxeno en las erupciones plinianas vemos que está en un rango un poco más restringido. Solo cristalizaron ortopiroxenos, en el caso de White Pómez, entre los 230 y los 100 megapascales. ¿Ok? Y en el caso de Pink Pómez, entre los 65 y los 220 o 240, por ejemplo. Entonces, esto simplemente nos está marcando a qué profundidad cristalizan o a qué profundidad, entre qué profundidad y qué profundidad están cristalizando mis fases minerales. Posterior a esto, hicimos un gráfico, ahora en este caso tenemos la presión contra el potasio, donde el potasio es una fase incompatible en el caso del Popo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que fases minerales cristalizan, el potasio se queda en el magma y por ende se enriquece. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más potasio tenga, o a medida que yo incremento mi potasio en mi magma, es porque está ocurriendo cristalización. Cuando observamos los olivinos de Robert G. del 2009, o olivinos más bien de la erupción de 1997, estamos viendo un caminito de cristalización por descompresión. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el magma ascendía, perdía presión y esto inducía cristalización. Tenía menos presión y por eso se empezaban a formar más cristales de olivino. Entonces, este camino que vemos aquí es un camino que nos está indicando no solamente a la profundidad a la cual se creó esta fase mineral y entra por las inclusiones, sino más bien nos refleja que el magma se estaba movilizando y a la par que subía, cristalizaba. Por otro lado, cuando nosotros hicimos este modelo comparativo con las erupciones plinianas, nos dimos cuenta de que no teníamos absolutamente ninguna tendencia. Y esto es justamente lo que esperábamos ver. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el magma cristaliza sin que haya un ascenso aparente. O sea, hace que tuvimos el magma depositado en un lugar a una presión y pues simplemente en este depósito pues cristalizaron las fases sin que la presión tuviera algo que ver con esta cristalización. ¿De acuerdo? Así es como nosotros entonces obtuvimos un modelo del sistema magmático, sumando la profundidad restringida a la cual estaban cristalizando estas fases y sabiendo que el magma estaba inmóvil. Entonces tenemos una presión, una profundidad a la cual el magma se queda inmóvil y pues esto obviamente nos hace inferencia de un reservorio magmático que posteriormente modelándolo quedaría así. Para la erupción Pink Pómez, en rosa para la erupción White Pómez, entonces el magma que fue el protagonista de estas erupciones plinianas, estuvo depositado a una profundidad de hasta 6 kilómetros de profundidad más o menos, mientras que actualmente tenemos un conjunto de diques que es como lo que ya habían explicado estos dos autores diferentes. Esto quizás es lógico, ¿de acuerdo? ¿Por qué es lógico? Pues si sabemos que tenemos que sacar 550 estadios aztecas de allá abajo, pues obviamente mientras más abajo estén en profundidad, más trabajo y más energía va a requerir que suban a la superficie. Entonces, un requerimiento importante para que una erupción pliniana ocurra es que esté depositada a poca profundidad y fue exactamente lo que descubrimos con al menos la última erupción, la rosa, Pink Pómez, y la primera erupción hace 23.500 años. ¿De acuerdo? Ahora bien, a modo de resumen, podemos resumir esto en 3 puntos. 1, y esto, si me lo preguntan, quizás un poquito decepcionante. Yo pensé que la química iba a tener algo mucho que ver
en si una era vulcaniana y una era pliniana, pero no. Descubrimos, y esto tampoco fue algo relativamente nuevo, que la homogeneidad en la composición química del magma no ha cambiado durante los pasados 23.500 años. Desde hace 23.500 años, hasta donde sabemos, la química del magma debajo del volcán ha sido exactamente la misma. Y no juega un rol importante en si hace o no una erupción pliniana, porque los contenidos de gases son muy afines. Tenemos la misma cantidad de agua y la misma cantidad de CO2. Por otro lado, pues, según nuestro modelo, podemos inferir la presencia de un reservorio a poca profundidad o una cámara magmática a 6 kilómetros para las erupciones plinianas, mientras que para las erupciones volcanianas o las erupciones actuales tenemos un sistema de diques que inician su vida al menos desde 15 kilómetros de profundidad. Y finalmente, sabemos que el volcán Popocatépetl tiene un muy buen sistema de desgasificación. Quiere decir esto que todo el tiempo vemos fumarolas en el magma, en el volcán Popocatépetl, que impiden una sobrepresión en el sistema. ¿Qué es una sobrepresión? Es cuando nosotros tapamos el hoyo express y empieza a liberar gases y esto aumenta la presión hasta que explota. Pues estas fumarolas liberan de sobrepresión al Popocatépetl y le inhiben mucho riesgo de generar erupciones más fuertes. También, y más aún, si quisiéramos producir una erupción como la White Pumice, la primera erupción que fue 8.5 kilómetros cúbicos de material, necesitaríamos al menos 3.8 kilómetros cúbicos de roca densa equivalente o magma. Recordemos que una piedra Pumice va a tener muchísimo más volumen que una gotita de magma porque esta piedra Pumice tiene porosidad, tiene gas que aumentó su volumen, pues este 8.5 kilómetros de material, kilómetros cúbicos de material, estamos hablando en piroclásticos. Si esto lo volvemos a fundir y lo hacemos chiquito otra vez, pues necesitaríamos este material. Estamos hablando de una cámara magmática con dimensiones de 3.8 kilómetros por 3.8 kilómetros por 3.8 kilómetros, si consideramos una esfera, debajo del volcán, a una profundidad somera. Esto es lo que necesitaríamos. Si el volcán, entonces, si el Popocatépetl quiere hacer una erupción pliniana, lo primero que va a tener que hacer es hacer una cámara magmática debajo para que genere esta erupción. Y afortunadamente no hemos reportado ninguna evidencia de un reservorio poco profundo. ¿De acuerdo? No hay ningún dato publicado que infiera esto. Entonces, y voy a leer esta última parte, mientras el Popocatépetl continúe siendo o teniendo esta óptima desgasificación y hasta que no se acumule un depósito de magma significativo a poca profundidad, pues realmente no tenemos posibilidades de que el volcán tenga una erupción pliniana. Y bueno, estas imágenes son las que yo les recomiendo para que, si les interesa esto, monitoreemos juntos el volcán Popocatépetl. Tiene página en Facebook, tiene webcams, Sky Alert y pues todo este tipo de cosas. Y aquí quedé yo. No sé si tengan alguna duda. Los dejo con una de mis erupciones favoritas del 2019. Y ya quedé. Bueno, muchísimas gracias por su excelente conferencia y ahora damos paso a las preguntas. ¿No hay preguntas? Comentario de Alejandra León Ramírez. Interesante trabajo. Pero... Okay. Hay una pregunta aquí en el chat de Zoom. Sí. Dice, ¿a qué se debe el nombre de la erupción Tutti Frutti? Es buena pregunta, de hecho, a que tiene un montón, pero un montón de diferentes tipos de líticos.
estamos hablando, si mal no recuerdo, de hasta 7 u 8 tipos diferentes de líticos. Entonces tiene muchísimas cosas que podemos encontrar en los depósitos y de ahí viene su nombre. Pregunta de Diego Trejo. Dice, ¿sabes si la formación de la cañada de Nexpayantla tiene que ver con la destrucción del bentonilo o del mismo Nexpayantla a causa de una erupción pliniana o peliana? Lo más probable es que sí, pues obviamente es algo que sí podría provocar el volcán, pero fíjate que no domino muy bien esa erupción. Domino algo más joven, pero sí, es muy probablemente que sí. Sí, voy a dejar de compartir ahora. ¿Hay algo más? Sí, hay una pregunta de nuestro compañero Dylan Conde que nos dice, muy interesante tema, mi pregunta es, si no influye la química en la composición del magma, entonces, ¿por qué varían los contenidos mineralógicos del registro de cenizas? ¿Por qué varían los contenidos mineralógicos del registro de cenizas? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Pues al final de cuentas, dependiendo del sistema magmático, nosotros vamos a tener piroxenos, plagioclasas, horblendas, apatitos de diferente composición. Esto simplemente es la química, el magma te va a decir qué tipo de fases van a cristalizar o no. Quizás lo que podríamos pensar es que una composición ácida, riolítica, podría generar erupciones plinianas y una composición basáltica no, pero esto ya se ha desmentido. Simplemente el caso del volcán Etna generó una erupción pliniana de composición basáltico-andesítica. En cuestión del ensamble mineral, pues cuando nosotros vemos la química de los cristales del volcán Popocatépetl, química de olivinos, química de plagioclasas, química de ortopiroxenos y clinopiroxenos es exactamente la misma. Podemos, sin que sepamos de dónde vino o más bien de qué erupción vino este cristal, siempre van a caer en los mismos campos. Entonces es por eso que decimos que en el volcán Popocatépetl la química no ha cambiado. Pues no sé si con esto contesté a la pregunta. Sí, gracias, ingeniero. Gladys, ¿continúas con las otras preguntas o yo las menciono? Sí, no me había cargado en los comentarios, pero dice Iván González, ¿qué tipo de controles se pueden llevar para ver la evaluación de la cámara magmática desde la superficie, su tamaño? Ok, esa también está muy buena. Principalmente serían sísmicos. Si nosotros, y tendemos, de hecho, Senapred tiene tendidos sísmicos que todo el tiempo monitorean los tremores que hay debajo del popo, pues aquí muchos geofísicos yo creo que ya se imaginarán el cómo, pero pues sí, se podría prácticamente empezar a vislumbrar si existe o no una posible cámara magmática o no. Así que sí, principalmente son sísmicos. Si hiciéramos un estudio de inclusiones actuales, cenizas 2020, 2021, 2019, podríamos también saber si estos cristales o estas inclusiones se están formando o no en un reservorio. Entonces esas podrían ser las dos formas. De manera más rápida, la geofísica. Pero repito, a la fecha, geofísica publicada, no hay nada que diga, hay magma acumulándose allá abajo. Ok, muchas gracias. Dice Ari Macías, ¿los volcanes de la faja volcánica transmexicana están de algún modo conectados? No, bueno, casi conectados por sistemas magmáticos o cámaras magmáticas, no.
Hay algunas teorías que quizás decimos que quizás es posible que Iztaccíhuatl y Popocatépetl compartieran un sistema magmático porque están muy cerca, pero tampoco está comprobado. Y simplemente la relación que tienen todos los volcanes del cinturón volcánico transmexicano es por su petrogénesis, pues estamos hablando, si seguimos el artículo de Luca Ferrari del 2005, cómo se fue creando, ¿no? Primero de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo y luego a los lados. Entonces, solamente son primos, pero no comparten un sistema magmático tal cual. Ok, gracias. Dice Itzel Gallegos, ¿cuáles son las técnicas que usó para el análisis de las inclusiones magmáticas? Ok, para el análisis, tal cual, la espectroscopía infrarroja con transforma de Fourier, que es el FTIR, es luz infrarroja irradiando a la inclusión para ver cómo vibra las fases gaseosas, el agua y el CO2 y poder medirla, y para el cálculo de elementos mayores, menores, que realmente no medí, y fases gaseosas, pues ocupamos microsonda, pues prácticamente esto disparamos este haz de electrones, nos regresa cuál es el contenido en por ciento en peso del magma. Y sí, solamente estas dos. ¿Y cuánto tiempo se llevó en la investigación? ¿Cuánto tiempo me llevé en la investigación? Muy buena pregunta. Yo creo que en preparar todas las muestras me aventé cerca de 1 año y medio, un año y medio, y posteriormente mandamos al laboratorio. Esto fue en el laboratorio de Oregon, a cargo de la doctora Celeste Mercer. Ella nos hizo el favor de hacer los análisis, me regresó la información y luego todo el procesado de datos. Yo creo que fueron como unos 8 meses intensivos de preparar muestras, otros 4 o 5 de preparar todo el análisis de datos y luego pues ya exponerlo en congresos y la tesis. En total me llevé 2 años de la maestría. Dice Nayeli Torres, ¿en qué minerales es mejor buscar inclusiones? Esa es muy buena pregunta. De hecho, no en cualquier mineral, casi cualquier mineral podría albergar inclusiones magmáticas, horblendas, apatitos, plagioclasas. Donde es más ideal hacerlos es en cristales de olivino y en cristales de cuarzo. ¿Por qué? Porque en el caso de cuarzo, que no tiene clivaje, impide que haya difusión química. Esto quiere decir que elementos salgan, o inclusive el agua y el CO2 salgan de la inclusión por el clivaje y tengamos una medición errónea. El olivino sí tiene clivaje, pero es más débil, entonces esto preserva mejor la información. Desafortunadamente, para un estudio de inclusiones, muchas veces no nos podemos poner muy estrictos porque es tan difícil encontrar inclusiones que necesitamos separar muchos cristales, muchas horas de separación y ver cristal por cristal si tiene o no inclusiones. Es por eso que, aunque no fue lo ideal, en cristales de piroxeno, que fue mi caso, también pudo haber sido replicable. Pero sí tiene la oportunidad, primer lugar, olivino y cuarzo. Muchas gracias. Aún no hay más preguntas. Creo que ya son todas las preguntas, ¿verdad? Sí, ya, no hay más en el chat. Hay una que dice, ¿tendría alguna relación la velocidad de subducción para generar un mayor aporte de magma en la cámara? La velocidad de subducción de la placa de Cocos. De la placa de Cocos. Es complicado visualizar esto, ¿eh? Al final de cuentas tenemos una subducción oblicua de placa de Cocos contra placa americana, que es lo que hace el juego, ¿no? de esto. Hay que recordar que la placa no se funde, la placa, hay que olvidar esta idea, se funden las fases hidratadas
de minerales hidratados que había en esta placa, liberan su agua y pues esto funde parcialmente, estas gotitas suben y posteriormente tienen actividad. Al final de cuentas, no hay muy buenos estudios que representen, al menos debajo del volcán, lógicamente, la velocidad de ascenso. De hecho, esto es un siguiente paso que se podría hacer en este tipo de estudios, pero no, realmente, obviamente, si la placa subduce de una manera más perpendicular, pues va a calentarse y liberar el agua más rápido, pero realmente casi podríamos decir que es indistinto al final de cuentas. Pero sí, si se calienta y libera el agua más rápido funde el magma, pero la velocidad de ascenso desde que se forma el magma hasta arriba está delimitado por la densidad de la corteza, no precisamente porque haya más o menos magma. No sé si eso es lo que estaba esperando de respuesta. Sí, muchas gracias. Dice que sí. Por nada. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, muchas gracias por su participación en nuestro ciclo de conferencias y a continuación mi compañera Verónica Bello dará lectura a su reconocimiento. Ya estoy compartiendo el reconocimiento, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Bien, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán Ciencias de la Tierra, la OPEC, otorga el reconocimiento al maestro en ciencias Carlos Ángeles de la Torre por su brillante ponencia en el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso, titulada Actividad volcánica pliniana, implicaciones y caso del volcán Popocatépetl, llevada a cabo el día 1 de febrero del 2021. La técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, maestro, por su excelente ponencia. Y bueno, los esperamos el día jueves con nuestra sexta ponencia titulada Descargas eléctricas en erupciones volcánicas. Muchas gracias a todos, muchas gracias, ingeniero, y nos vemos pronto. Hasta luego.